Como ustedes saben, el proceso de contratación pública tiene las tres fases, ¿no? Tiene las tres fases que ya conocemos de actuaciones preparatorias, la de selección y de la ejecución contractual, ¿ya? En la fase de actuación preparatoria, por ejemplo, vamos a elaborar nuestro requerimiento, que en este caso, para el caso de obras, es nuestro expediente técnico de obra. Quiere decir que yo, antes de hacer una obra, tengo que contar con un expediente técnico de obra, y entonces, para hacer un expediente técnico de obra, yo también debía haber hecho un requerimiento para contratar a un consultor de obra para que realice mi expediente técnico de obra. O caso contrario, yo tengo el personal, ¿no?, suficiente que tenga conocimiento técnico en el tema que puede desarrollar, elaborar el expediente técnico de obra. O sea, en pocas palabras, el insumo para convocar una obra es el expediente técnico, ¿ya? Luego de ello, en obras, por ejemplo, no vamos a tener una indagación de mercado propiamente, porque ya la indagación de mercado está en el expediente técnico, ¿no? Ahí donde el consultor de obra ha realizado una indagación de mercado, donde ya ha costeado. Y ese presupuesto de obra viene a ser nuestro valor referencial, ¿no? Entonces, en obras no tenemos, por ese motivo, en la directiva 10 de resumen ejecutivo, no nos piden en el caso de obras, publicarlo, porque no es necesario, no hay sentido, porque ya en el expediente técnico tengo mi presupuesto. Ahora, si bien es cierto, en el expediente técnico cada entidad tendría que pedir, por ejemplo, que sustente, que el consultor, cómo ha establecido tal precio, ¿no?, de tal equipo, del personal, por qué puso 5.000, 10.000 soles, de dónde sacó esos costos, ya tendrán que verificar de dónde ha salido esos costos, ya que la normativa propiamente no lo dice, ¿no? Entonces eso del expediente técnico propio ya es de cada entidad cómo maneja el expediente técnico, cómo hace ese control. Hay muchos casos donde el expediente técnico han establecido montos de 20.000, 30.000, pero no saben el por qué. Simplemente porque el consultor te presenta y lo aprueba, y eso agarran para que convoquen una obra, ¿no? Pero debería estar justificado o sustentado este criterio. Asimismo, con respecto a ya en la fase de selección, en obras vamos a ver que vamos a hacer una licitación pública o una simplificada, y luego ya venimos con la parte de ejecución. Entonces, acá, ¿cómo va a iniciar todo esta ejecución de obra? Primero, todo nace de una necesidad, ¿no? Entonces, una entidad pública necesita cerrar brechas. Entonces, hay un diagnóstico y dice, necesitamos construir hospitales, ¿no? Unos 4 o 3 hospitales para que la población tenga acceso a la salud. Muy bien. Ese diagnóstico de brechas se hace en una etapa de preinversión, ¿no?, donde se va analizando también si es rentable, ¿no?, socialmente, ya que la parte pública no busca lo económico, sino atender a la población. Entonces tenemos que ver si es viable o no es viable hacer un proyecto y qué tal la rentabilidad social. De acuerdo a eso, si digamos ya es viable, muy bien, entonces vamos a empezar con una fase de inversión donde se elabora ya un expediente técnico y empezamos con la ejecución de la obra, ¿no?, donde estamos ya en la fase de inversión. Sin embargo, en estos expedientes técnicos para la ejecución de obras, se ha visto temas que el expediente técnico no ayuda en sí a la ejecución de la obra, ya que el que elabora el expediente técnico probablemente nunca visitó el terreno donde se iba a ejecutar la obra, o no sabía qué tipo de obra se iba a hacer, y ha hecho a un criterio distinto que esto afecta al ejecutor de obra. El ejecutor de obra, ¿qué es lo que hace? Agarra el expediente técnico y sobre eso empieza la ejecución, ¿no? Pero entonces el insumo para un ejecutor de obra es este expediente técnico. Pero ha sucedido que este expediente técnico lo único que ha hecho es que encarezcan las obras. ¿Por qué? Porque el ejecutor, al momento de ejecutar, se ha dado cuenta que no habían algunas partidas, o habiendo algunas partidas, han sido medidas a un determinado, pues, momento, ¿no? Una determinada medida.
y al momento de poner una maquinaria, hacer una excavación o al momento de la construcción, se han dado que tienen que ser adicionales, ¿no? Porque en caso contrario no van a cumplir con la finalidad de la obra. Y entonces este expediente técnico ha tenido perjuicios, ¿no? Perjuicios económicos. Ahora, para este tema, por ejemplo, en la norma de contrataciones, propiamente en la 13ª disposición complementaria, por ejemplo, que ustedes puedan revisar en su norma, en su ley de contrataciones, ¿ya? En la 11ª disposición complementaria final de la ley de contrataciones, ya se habla que podemos considerar algún tipo de modelamiento digital, ¿no? De manera progresiva. Entonces, eso de modelamiento digital, ¿qué nos trae a entender? Que podríamos utilizar la metodología BIM, que ya muchas entidades, ¿no? Por ejemplo, hay una entidad en Ayacucho que ya aplica o ha convocado su expediente técnico de obra con la metodología BIM. ¿No? Con esto, ¿qué va a ayudar? De alguna manera ayuda a que evites probables deficiencias en la ejecución de la obra. Quiere decir que un expediente técnico sí lo puedes tener pues en un 99.9%. Y la norma también permite eso. Asimismo, hay un decreto supremo, ¿no? La 237-2019 de Economía y Finanzas, donde establece el detalle de implementación de este BIM, que ahí en ese decreto supremo se establece que a partir o en el mes de julio del año 2030, el BIM es obligatorio en todas las entidades públicas, ¿no? Entonces hay todavía 10 años para poder aprender, saber, manejar, conocer sobre el tema. Y esto ayuda mucho en el tema de obras, ¿no? Porque el expediente técnico actualmente lo vienen realizando siempre con esas deficiencias que vemos en la ejecución, como que no han considerado una partida, como que faltó una escalera, le faltó una puerta, y que tenemos que ser adicionales, también que se encontró, por ejemplo, una roca excavando, entonces tenemos que hacer un adicional, y eso lleva un tiempo. Entonces, con esta metodología que está establecida también en la norma, que pueden aplicarlo, y que esté en este decreto supremo, pueden realizar esos procedimientos utilizando esa metodología. Muy bien, entonces este expediente técnico es el conjunto de estos documentos que me sirven mucho para la ejecución de la obra. Por ejemplo, hoy tengo mi presupuesto de obra, donde voy a tener cada partida con su medida respectiva, el costo, que eso al momento yo de convocar, el postor revisa, ¿no? Ya no puede cambiar ninguna partida ni tampoco ninguna unidad de medida, pero sí puede cambiar el precio porque él te va a ofertar. ¿No es así? Pero el valor referencial, que ahí está puesto, tiene unos límites. Un límite del 10% más, ¿no? Un 110, y un límite inferior del 90%. Ahora, es importante saber la fecha de presupuesto porque a partir de esa fecha contamos la vigencia del valor referencial, que son 9 meses de haberlo calculado. Aparte de eso, siempre en un expediente técnico está el listado de los equipos, ¿no? El listado de equipos mínimos que voy a utilizar. Este listado de equipos mínimos mayormente se saca del análisis de precios, ¿ya? Del análisis de precios. ¿Ya? Del análisis de precios, de ahí se saca el equipo que yo voy a utilizar, ¿no? Asimismo, en el presupuesto de obra, ¿no? Muchas veces también sale el tema del personal que se va a utilizar, o vamos a ver en el tema de gastos generales, el personal que yo voy a solicitar en las bases. De ahí yo saco el personal clave que yo voy a considerar para solicitar un perfil, y le voy a decir al postor que me acredite su experiencia y su formación académica. ¿Ya? También la fórmula polinómica tiene que ir obligatoriamente, ¿no? Y eso, no, digamos que la fórmula polinómica, la suma de estos binomios tiene que ser, no deben superar más de 1, ¿no? Y que
digamos, todo este contenido del expediente técnico ahora ya se sube a través del SEACE, ¿no? ¿Qué pasa si a veces no suben al SEACE, suben una parte y así siguen convocando? Probablemente tu procedimiento se va a declarar nulo, ya que es una obligación que tienes que subir todo el expediente técnico en el SEACE, ¿ya? Y también comprueben que al momento de subir el expediente técnico en el SEACE, permita hacer la descarga de la información. Porque si bien es cierto, pudiste haberlo subido, pero al momento que un postor o un participante quiera descargar algún documento y no le permita o le salga errores, también podría ser causal de una nulidad, ¿no? Porque no va a tener la información en su momento, ¿ya? Y eso sucede en algunas entidades que se han visto perjudicadas, que no han podido descargar y al final le ocasiona la nulidad. Ahora, si bien es cierto también, en las bases te dice que puedes poner un link donde se pueda descargar el expediente técnico, pero eso es, voy a ponerlo así de manera facultativa, o sea, puedes ponerlo, pero el que mande es el expediente técnico en el SEACE. Y con la nueva versión de que ustedes han visto anteriormente, cómo se sube ahora ya el expediente técnico por cada componente, ya está bien detallado, entonces como que evita que se confundan o omitan algún tipo de información, ¿no? Eso es lo que ayuda bastante entonces en el tema del SEACE con el expediente técnico. Entonces, este expediente técnico, según esta opinión 38/2008, busca la finalidad de brindar la información a todos los postores sobre lo que requiere la entidad para que ejecute una obra. Este es el insumo que necesito para ejecutar la obra, ¿no? Y que este insumo debe estar bien elaborado, porque si está mal, lo que ocasiona es que el ejecutor también va a ejecutar mal la obra, y eso puede ocasionarte ampliaciones de plazo, podríamos paralizar una obra, podríamos irnos a un arbitraje, podríamos hacer adicionales, ¿no? Y podríamos llegar hasta resolver un contrato. Entonces, la finalidad es primero ver, revisar el expediente técnico. Y asimismo, como ustedes saben, actualmente hay un o sea, la entidad puede establecer alguna persona, ¿no? Para que revise, supervise el expediente técnico de obra, ¿ya? Esta supervisión de revisar la elaboración del expediente técnico de obra se considera como una consultoría de obra. Quiere decir, si yo no cuento con un experto, podría contratar a un experto, a un consultor de obra, para que me ayude a supervisar la elaboración de este expediente técnico de obra. Porque como les digo, de esto depende mucho el producto que va a ser la obra, ¿no? Muy bien, y tiene una vigencia, ¿no? Según la Directiva General del Invierte, del Invierte-P, que los expedientes técnicos tienen una vigencia máxima de 3 años, ¿no? Contados a partir de su aprobación. En caso contrario, como ahí lo han establecido, la unidad ejecutora actualiza este expediente técnico. Eso es en caso de los proyectos de inversión pública. Y cuando estamos en una IOR, ¿no? Que son inversiones, digamos, distintas a un proyecto de inversión pública, ahí tenemos un tiempo máximo de 1 año para que puedan hacer esta actualización, ¿ya? Pero esto es cuando pasa el tiempo y, digamos, no han hecho nada, no han empezado a convocar, no han empezado a utilizar este expediente técnico. Entonces tenemos que actualizarlo. Ahora, ¿quién elabora este famoso expediente técnico? Ahí voy a poner de 2 maneras. Podrían realizarlo de manera directa cuando la entidad cuente con un profesional o un equipo de profesionales que tenga el conocimiento técnico de ejecutar o de realizar un expediente técnico de obra. ¿Está bien? Asimismo, sabemos que yo no puedo dividir cada componente o cada parte del expediente técnico de obra, porque caso contrario sería un fraccionamiento, ¿ya? Pero ha sucedido en entidades donde sí tienen un equipo que elabora expediente técnico de obras, pero a veces los estudios específicos, por ejemplo, un estudio geotécnico, un estudio ambiental, un estudio de suelos,
difiere de cada tipo de obra, ¿no es así? Entonces, ahí, por ejemplo, puedes tener un equipo general, pero vas a contratar a los especialistas para los estudios específicos de acuerdo a cada tipo de obra. Eso, por ejemplo, no se considera como un fraccionamiento, ¿ya? Porque si bien es cierto, tu entidad tiene un equipo ya implementado para que pueda elaborar el expediente técnico de obra, pero lo que la entidad no tiene es, por ejemplo, si vas a hacer una obra, por ejemplo, un teatro, tendríamos que ver un estudio de suelos, ¿no? Entonces, digamos que no lo tuvieses, podrías contratar a este especialista para que elabore el estudio de suelos. Y eso no es un fraccionamiento, porque depende de cada tipo de obra. Pero lo que no podrías hacer es que cada componente, que uno se encargue del plano, otro de la memoria descriptiva, otro de los estudios básicos, otro de los estudios específicos, ¿no? Otro de la fórmula de reajuste, o sea, y al final contrates a otro que compatibilice todos estos componentes del expediente técnico. Eso es un fraccionamiento y eso ya está establecido en la norma. Muy bien, entonces podríamos hacer la obra, diré, el expediente técnico de obra a través de una administración directa, siempre y cuando cuente con el personal, con el conocimiento. Pero también puedo hacer, mandar a elaborar el expediente técnico a través de contrata. Quiere decir, puedo convocar un procedimiento, ¿no? A través de una simplificada o un concurso público, elaboro mis bases, pongo qué tipo de personal necesito o la empresa, cuál va a ser el profesional que se necesite, el equipo, qué tipo de equipo se va a necesitar y cuáles son las funciones que va a realizar. Y poner un plazo. ¿Es así? Pero también ahí nace la pregunta, es ¿quién hace el requerimiento para contratar a este consultor de obra? ¿Ya? ¿Por qué? Porque a veces sucede que cuando se quiere hacer una obra, las mismas entidades no conocen la magnitud de la obra, lo que conlleva. ¿Ya? Si bien es cierto, el consultor te va a apoyar en elaborar el expediente técnico, pero tienes que decirme qué requisitos, qué características, qué actividades va a hacer este consultor de obra, ¿no? Entonces, si la entidad no tiene la menor idea de lo que debe tener este consultor de obra, bueno, te recomendaría que contrates a un experto que te ayude a elaborar este requerimiento, ¿no? Porque muchas veces puedes copiar de otra consultoría, de otra entidad, pero no necesariamente este consultor puede hacer un buen expediente técnico para la obra que tú requieras. Y ahí también, pues, ocasionamos, digamos, un perjuicio en la ejecución, ¿ya? Entonces, también hay que ver el requerimiento previo. ¿Quién nos puede apoyar con eso? Un especialista, un experto que conozca del tema. Y para esto, para el consultor de obra, por ejemplo, el RNP sí es más específico, más detallado, donde se ha establecido algún tipo de especialidad, ¿no? El RNP te establece especialidad y también te establece algún tipo de categoría. En el tema de especialidad, por ejemplo, te pone, en el caso del ingeniero civil, puede obtener más de una especialidad. O sea, puede tener las 4 especialidades como podemos ver. Puede tener la especialidad de consultoría de obra en edificaciones y afines, también puede tener en obras viales, también en obras de saneamiento y en obras de represas. En cambio, el arquitecto solamente puede tener en edificaciones, ¿no? Y así cada profesional. Esa es la especialidad que se le da y eso está en el RNP. ¿Está bien? Ahora, ¿qué categoría se le dará? Bueno, las categorías ahí como lo podemos ver, tenemos A, B, C, D. ¿Ya? La categoría A solamente me permite contratar hasta las 8 UITs. ¿Está bien? Si quieres hacer un expediente técnico por 20.000 soles, vamos a poner el caso, la categoría que tendrías que solicitarle es en categoría A, ¿no? El B es cuando supere, o sea, llegue hasta una simplificada. Quiere decir, menor a los 400.000 soles. ¿Ya? La C dice hasta 5 veces el monto de una simplificada, entonces sería hasta los 2 millones, ¿no? O sea, menor a los 2 millones. Y la D es un sin límites, o sea, para todo tipo te sirve la D, no hay límite.
Entonces, cada uno tiene una limitante, ¿no? Pero la D no tiene ese límite. Por ejemplo, si tú quieres contratar una supervisión de obra, voy a poner acá, a ver si me permite. Si me permite. Voy a anotar acá. Por ejemplo, si deseas una supervisión, contratar una supervisión por el monto de, voy a poner el monto, a ver, vamos a poner 350.000 soles. Una categoría A y uno de categoría B en consorcio. O si no, 2 de categoría A. ¿Ya? ¿Eso estaría bien, por ejemplo? Bueno, en este caso, eso estaría mal, ¿no? Eso estaría totalmente incorrecto. ¿Por qué? Porque la categoría mínima que se pide para estos casos, como es hasta una simplificada, es categoría B. Quiere decir que sí se pueden presentar, o sea, estos están mal, ¿ya? Pero sí se pueden presentar una B y un C. Sí se pueden presentar 2D, por ejemplo, o se puede presentar simplemente un C, ¿no? O se pueden presentar 2Bs, ¿no? Porque está dentro del margen, ¿está bien? Pero una A no puede participar, porque si la A ponemos, su límite es hasta 8 UITs. Y lo mismo pasa para un expediente técnico de obra, viendo el monto, ¿no? Viendo el monto. Listo. A ver, vamos a seguir con el siguiente. Asimismo, hay una planificación de riesgos que en la misma norma de contrataciones se establece que en la planificación, ¿no? Se tiene que identificar y asignar riesgos. Pero te dice, en la planificación de la ejecución de obra. ¿Y dónde planificamos? En el expediente técnico de obra. Entonces, en el expediente técnico de obra, lo que hacemos, aplicamos esta directiva 12-2017 que tiene formatos, donde lo que vas a hacer es identificar y asignar riesgos. ¿Y cuáles son, o sea, cuáles son las, vamos a poner, ese análisis que te va a ayudar a mitigar? O sea, ¿qué acciones tú vas a realizar para que mitigues o evites ese nivel de riesgo? Entonces acá nació una pregunta y en algún momento decía, ¿y esa identificación de riesgos tengo que cuantificar, o sea, poner monto? No, no se pone monto. Lo que se establece es, si pasa un huaico, ¿qué tendrías que hacer con eso? O sea, ¿qué acciones tomarías? ¿No? Entonces utilizas los formatos que están en el 12, por ejemplo acá, ¿no? Ejemplo, hay una descripción del riesgo. Dice, debido a la ocurrencia de desastres naturales, podría ocurrir destrucción de una parte de la obra ejecutada. Ya, ¿cuáles serían las causas? Ahí tenemos la lluvia, los terremotos, deslizamientos. Esta es la probabilidad de impacto, ¿no? O sea, ¿cuánto impacta? ¿Es muy bajo, alto, muy alto? ¿No? Es una ponderación que tendría que ser el consultor de obra, que él conoce más del tema. Por eso es necesario que este consultor haga visitas en campo, conozca dónde se va a realizar la obra, ¿no? Y no tanto de oficina, porque si es de oficina, probablemente te ponga cualquier cuantificación. Y asimismo, tendrías que decir qué vas a hacer, qué estrategia vas a aplicar con eso. Si vas a mitigar, vas a evitar, vas a transferir, vas a aceptar el riesgo, y qué acciones vas a hacer, ¿no? Como por ejemplo, en este caso se ha puesto a contratar una póliza de seguros y de responsabilidad civil. Ya. Pero ahí, por ejemplo, no vemos algún tipo de monto. O sea, no decimos, si este riesgo pasa, la obra o el monto es 50.000 soles más. No, no estamos viendo dinero, no hay monto. Solamente vamos a poner que se cualifica, se detalla los posibles riesgos que existen, pero no hay tanto la cuantificación de esto propiamente. ¿Está bien? Muy bien. ¿Cómo puedo ejecutar una obra pública? También como el expediente técnico, así como teníamos por administración directa, una obra también puedo ejecutar a través de administración directa, siempre y cuando
la entidad pues tenga el personal, el equipamiento necesario para realizar esta obra. Si no cuenta con el equipo, el personal, ¿no? Y tampoco que este personal tenga la experiencia, lo que tendríamos que hacer es por contrato, bajo la ley de contrataciones. Pero también podríamos hacer a través de otros mecanismos una obra pública, ejecutar, ¿no? Como, por ejemplo, obra por impuestos, o una APP, una pública privada, ¿no? Ver otras normativas, otros regímenes especiales que podríamos hacer obras. Pero en esta oportunidad vamos a ver la obra que se ejecute bajo la ley de contrataciones del Estado. Bueno, esta definición de obra es muy importante conocer, que está en el reglamento, en el anexo de definiciones, que una obra principalmente, acá voy a resaltarlo, ya acá, ¿no? Que requiere de una parte que es la dirección técnica, ¿ya? O sea, no es que tú construyes y no hay nadie quien va a manejar el tema, te va a decir cómo es la construcción, cómo es la guía para que realices algún tipo de esta actividad, ¿no? Tiene que haber alguien que dé esta dirección, ¿no? Quien te explique, existen estos detalles. Y además, un expediente técnico, que ya lo hemos hablado, la mano de obra, materiales y equipos, ¿no? Entonces, digamos, la diferencia esencial es esta, ¿no? El expediente técnico. Quiere decir que toda construcción, remodelación, renovación, ampliación, habilitación, que tenga expediente técnico, va a ser una obra. Pero también no olvidemos que necesita de una dirección técnica, ¿ya? Estos componentes, acá se ha puesto que requieran dirección, expediente técnico, mano de obra, material o equipos. Quiere decir que todo esto debe contener, ¿no? Pero como les digo, una diferencia que ya la da luces de cuando tenemos un expediente técnico, ¿ya? Por ejemplo, acá, si ustedes se dan cuenta, no tenemos el tema de mantenimiento. Ya tenemos mejoramiento, tenemos demolición, renovación, pero no tenemos el tema de mantenimiento. Entonces, mantenimiento, por ejemplo, para el tema de viales, ustedes han visto que ha salido un decreto de urgencia, la 70/2020, pero también este tipo de mantenimientos de que se hace carretera no viene a ser obras, viene a ser un servicio, ¿no? Viene a ser un servicio y tiene un decreto supremo de MTC, donde en ese decreto habla de un tipo de expedientillo que es similar al expediente técnico, pero ahí está connotado más como servicio, no tanto como obra. ¿Qué necesito para ejecutar la obra? La disponibilidad física del terreno, ¿no? Yo necesito eso porque de lo contrario, ¿dónde ejecuto? Pero también puedo entregar el terreno parcialmente. O sea, te puedo entregar una parte y cuando termines de ejecutar te voy dando otra parte. También puede darse el caso. También el expediente técnico de obra aprobado, que se le arregla el insumo. Bueno, registrar en el PAC la certificación presupuestal, la designación del comité, aprobación de estas bases y claro, que esté viable, que esté viable. Estos requisitos me van a ayudar para yo convocar ya propiamente la ejecución de la obra. Ahora, ¿cuál es el requerimiento ya de una obra? O sea, ya yo quiero hacer mi requerimiento, muy bien. Si bien es cierto, este requerimiento de la obra que hemos hablado, lo que uno tiene que hacer es, yo tengo que ver el expediente técnico de obra. ¿Es así? Porque ese es el insumo. Y por eso se puso acá el expediente técnico de obra. Ya, ese es el insumo para nuestra ejecución, para nuestro requerimiento de la obra. ¿Qué vamos a sacar de ahí? Bueno, ahí se le ha puesto las características. Por ejemplo, se le pone muchas veces, y de acuerdo a las bases estándar, te piden la ubicación de la obra, ¿no? La ubicación, qué fecha fue viable, con qué resolución se ha aprobado, también algunas características, digamos, cómo se va a realizar, el tipo de georreferenciación, donde va a estar ubicado esta ejecución,
o dónde va a estar la obra, ¿no? También los requisitos funcionales y las condiciones en las que se va a ejecutar. Eso propiamente se extrae del expediente técnico de obra, pero asimismo tenemos los requisitos de calificación. Ya, en estos requisitos de calificación, por ejemplo, no tenemos el requisito de habilitación, sino tenemos la capacidad técnica y profesional, la experiencia del postor y la solvencia económica. El requisito de calificación, por ejemplo, del personal clave, lo extraes del expediente técnico. Entonces, sí, lo extraes. Quiere decir que si en tu expediente técnico detallaste que necesitabas de un, voy a poner, de un residente, de un ingeniero geólogo, de uno de seguridad en el trabajo, tendrás que ponerlo como personal clave. Ahora, en los años, el perfil a armar muchas veces pasa al área de obras, ¿no? Al área de infraestructura para que arme el perfil. ¿Por qué? Porque se ha visto que en los expedientes técnicos no está el perfil, sino lo que está en el expediente técnico es el monto, pero no el perfil. Por eso se sugiere que en el expediente técnico el consultor te detalle a qué perfil ha cotizado. Si me pusiste 10,000 soles mensual, dime qué perfil es este ingeniero, ¿no? O este residente. Si, digamos, es un ingeniero civil con 5 años, 10, 15, 20 años, ¿por qué te cobra 20,000? ¿No? Pero eso, como les digo, en muchas entidades no existe. Entonces, lo que hacen es que cuando el expediente técnico esté aprobado, pasan al área de obras, que es el área usuaria, y él elabora el perfil, o sea, te pone los años de experiencia y la formación académica del personal, ¿ya? Y que eso lo establecen acá, ¿no? Acá en la capacidad técnica y profesional. Entonces ahí pones al personal clave que se considera. Lo no clave que se ha puesto en las bases, como el administrador de obra, el maestro de obra, el topógrafo, toda la parte administrativa y o asistentes del personal clave no se considera, ¿no? El asistente del residente no se considera, el asistente del ingeniero, que es digamos, el del electromecánico que va a haber, tampoco se va a considerar. Solamente el personal clave. Ahora, yo no puedo crear acá, por ejemplo, si en mi expediente técnico habían 5 tipos de personal clave que los considero, acá ya no podría agregar 7, ¿no? O sea, o no podría cambiarlos, no podría poner, digamos, 4. O capaz pongo los 5, pero estos 5 son otras profesiones, ¿no? Que no tienen nada que ver con el expediente técnico de acá. Ya, ese es un grave error, ¿no es así? Porque lo único que tenemos que pasar es del expediente técnico acá. Extraemos, nada más. Lo mismo pasa con el equipo, con el equipamiento estratégico. El equipamiento estratégico también está en el expediente técnico. Lo que hacemos, extraemos. Ahora, cuando tú extraes, hay un pequeño detalle a veces en el equipo que te pone tractor oruga de 40 HP o de capacidad de tanto, ¿no? Con esas características tendría que pasar acá, ¿no? Al momento que el postor te presente su carta de compromiso o su tarjeta de propiedad ya para la firma, ¿no? Tiene que cumplir con eso, con esa característica que tú le has puesto, ¿ya? Muchas veces acá se pide un equipo, voy a poner un cargador frontal de 40 HP y acá aparece un cargador frontal de 50 HP, o sea, varía, ya le cambiaron y eso está mal, ¿no? O sea, simplemente se extrae del expediente técnico. Así como extraemos al personal, también extraemos al equipamiento, ¿ya? Lo que no se extrae del expediente técnico es esto, la experiencia y la solvencia económica. Esto no se extrae del expediente técnico. Esto sabemos que la norma nos habla acá máximo de una sola vez el valor referencial. El valor referencial ya lo sabemos porque el costo está aquí en el expediente técnico y es máximo una vez. ¿Puedes pedir menos? Sí, puedes pedir menos, ¿ya? Pero no puedes pedir más. Ya está. Y tiene que ser en monto, ¿no? O sea, acá no se pide, pues, la experiencia en años, sino en monto. 1,000,000, 2,000,000. Con respecto a la solvencia económica, que vamos a ver un poco, creo que estamos adelante, si bien es cierto, tiene un tope, ¿no? De 0,6.
¿no? 0.6 del valor referencial. Ahora, esta solvencia económica es una línea de crédito que no tiene que acreditar que cuentes con garantía, porque la solvencia económica lo que busca es si tienes o no tienes respaldo financiero. Eso es lo que te están preguntando. Si tu empresa tiene respaldo financiero, excelente. Que pasemos a contratar. Me da la seguridad que sí podemos contar. Pero muchas veces en la línea de crédito que emiten algunas empresas, algunas entidades financieras, ponen que el proveedor o la empresa X cuenta con una línea de crédito de 30 millones para las fianzas o las cartas fianzas necesarias o para las garantías que corresponden. Ya, eso está mal, porque lo que te está diciendo que sí cuentas con respaldo financiero, pero para garantías. Pero no es que cuentes con un respaldo libremente, sino solamente ese dinero está destinado para garantías. Y eso está mal. Y eso no puede ser, ¿no? Otro, que la solvencia económica no puede emitir una empresa de seguros, eso está en las bases, y asimismo, los que emitan, por ejemplo, deben estar bajo la supervisión de la SBS, ¿no? Pero acá no tienes que ver el nivel de riesgo de B o superior, ¿no? Acá no se ve ese tema. Acá simplemente ves si la empresa que te emite está bajo la supervisión del SBS, bienvenido, pasa. Ahora, en algún momento me consultaron y me dijeron si las cooperativas también podrían emitir líneas de crédito. La respuesta es sí, pueden emitir líneas de crédito. Sin embargo, ahí tendrías que ver el nivel de categoría que se encuentra en la cooperativa, ¿no? Hay 3 niveles. Y tienes que ver hasta qué monto es máximo su patrimonio. Quiere decir, una cooperativa, digamos que esté en el nivel 1, no podría dar una línea de crédito mayor a su capital. Si su capital fuese, creo que son 60 UITs, ¿ya? Por ejemplo, si su capital fuese 1 millón, no podría garantizar o no podría, disculpen, emitir una línea de crédito por 30 millones, ¿no? Porque eso no sería acorde a la realidad. Es así, o sea, no da, porque no podrían dar más de lo que tengan, ¿ya? Entonces, las cooperativas sí pueden emitir, pero también revisar que estén bajo la supervisión de la SBS. Ahora pasar al siguiente. Bueno, acá mismo también tenemos el tema del personal clave que habíamos visto, el equipamiento y, bueno, otras consideraciones que ven la parte, esto lo voy a poner en el 3.1 que voy a ir, el requerimiento. De otras consideraciones, por ejemplo, eso de las otras consideraciones tendría que ir acá, ¿no? Y del personal clave es lo que hablábamos, que sacamos del expediente técnico, pero asimismo hay algunos criterios. Por ejemplo, que la experiencia no sea mayor a los 25 años a la fecha de presentación de ofertas. Te pueden presentar del año 80 su experiencia, pero tendrás que calcular, ¿no? Si, por ejemplo, digamos, el día de hoy, 15 de septiembre, es la presentación de ofertas, tendríamos que restar 25 años. O sea, hasta el año 95, no, hasta el año, 2000, claro, hasta el año 95 podríamos pasar los contratos para adelante, ¿no? Pero los contratos menos de ellos ya no, ¿no? Porque estaría fuera del rango. Ahora, asimismo, la formación académica que se pide solamente de bachiller o título, no se pide maestría, no se pide capacitaciones, nada de eso, ¿ya? Y eso también está en las bases estándar. Lo mismo sucede con el equipamiento. Yo extraigo del expediente técnico de obra, ya lo hemos comentado, y no necesito colocar más características de lo que no está en el expediente técnico de obra. O sea, si tú quieres considerar más cosas, pero eso no está en el expediente técnico, no podrías hacerlo. Por eso es necesario revisar antes el expediente técnico, porque al momento que quieras convocar tu obra, lo único que haces es extraer, ¿no? Sacar.
Y también tenemos estos, bueno, los requisitos de calificación que ya hemos hablado. Aquí está la solvencia económica, ¿no? Y también, bueno, este principalmente, ¿no? Esto es de por ejemplo, de una licitación pública y de una adjudicación simplificada, y que, por ejemplo, en la licitación pública sí tenemos a la solvencia económica, mientras que en la simplificada no tenemos a la solvencia económica. Entonces, sucedió un caso, digamos, muy interesante, y yo les consulto. Si yo convoqué una licitación pública y este se declara desierto, se convierte en una adjudicación simplificada, ¿no es así? Pero yo cuando convoqué esta licitación pública, sí le puse que tenía solvencia económica. ¿Ya? Sí tenía solvencia económica. Pero ahora que convoco una simplificada, ¿debo mantener la solvencia económica? ¿No? Ahora, si revisamos las bases de una simplificada, vemos que no existe ese requisito de calificación. Entonces, ahí nace una duda que se tiene, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Lo podríamos colocar? ¿Lo tendríamos que sacar? Lo vamos a conversar en los 30 minutos de las preguntas, y ahí les voy a decir, ¿ya? Pero acá debería regirse bajo las bases de una simplificada, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, yo no tengo la solvencia económica, ¿no? Entonces no debería ir, ¿no? Por ejemplo. Pero igual lo vamos a conversar en la media hora de las preguntas. Ahora, los sistemas de contratación y la modalidad de ejecución. En obras solamente tenemos 3 sistemas: suma alzada, precio unitario y el esquema mixto. Y acá ejemplo hemos puesto, ¿no? Suma alzada, cuando todo está, la magnitud, la cantidad está definida. En cambio, el precio unitario es cuando no tengo algo definido, sino es una proyección de lo que se va a ejecutar. Entonces, en suma alzada, por ejemplo, si tuviésemos una partida acá de concreto armado y tu metrado presupuestado es 100 metros cúbicos, pero lo ejecutado, lo real, es 135 metros cúbicos, acá, ¿por cuánto vas a valorizar, por ejemplo? Acá lo que vas a valorizar va a ser sobre esto, los 120 metros. ¿Por qué es suma alzada? ¿No? Porque esto está definido. Eso es lo que yo dije que estaba exacto. Si en el otro caso fuese 150 metros cuadrados, pero ejecutaron solamente 140, lo mismo, ¿no? Puede haber ganancias, como en este caso, yo gané como entidad pública, pero también puedo perder como entidad pública, ¿no es así? Entonces también, ¿no? Porque acá es lo presupuestado. En el precio unitario no pasa lo mismo. Por ejemplo, en el precio unitario, si yo presupuesté 120 metros cúbicos, pero el metrado ejecutado es 135 metros cúbicos, ¿cuánto tendría que yo valorizar? Bueno, que tendría que valorizar es este, ¿no? Lo realmente ejecutado, los 135 metros cúbicos. Muy bien, pero acá yo valorizo los 120, en la diferencia, los 15, lo voy a pasar ya sea como mayor metrado o un adicional, dependiendo del caso. En el otro caso, por ejemplo, yo presupuesté 150, pero ejecutó 140. Yo solamente valorizo por 140. Y en este caso no va a haber nada, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es en base a suma alzada y el precio unitario. Suma alzada, lo que yo presupuesté, lo que yo dije es, porque yo lo tengo definido. Si tú me dices que ejecutaste más, yo no te pago ese más. Ese es en suma alzada. En cambio, en el precio unitario, yo considero es algo referencial que voy a hacer 120 metros cúbicos, pero puede ser que tú hagas más. Ese más sí te reconozco, ¿no? Ese más sí te voy a pagar, ¿no? Ahora bien, entonces, ahora el esquema mixto es que una parte de la obra, ciertas partidas sean bajo suma alzada y algunas bajo precio unitario, ¿no? Ese es un esquema mixto que está en obras, también que se aplica en obras, pero en mayoría de los casos, en obras, se ve siempre suma alzada o a precio unitario. Ahora, no hay ninguna restricción que te diga en qué casos usas suma alzada y en qué casos precio unitario, ¿no? Cada entidad define cuándo es suma alzada y cuándo es precio unitario, teniendo el concepto de la norma, que en suma alzada es
definido, tú lo tienes clarísimo. O sea, si tú dices 120 metros cúbicos, es 120 metros cúbicos, definido. Pero si no estás seguro, o sea, el constructor, o sea, no está seguro que esto sea exacto, fijo, sino esto es variable, esto es una proyección, entonces tienen que sacar a precio unitario, ¿no? Entonces el postor también, cuando se mete a presentar en un procedimiento de obra, tiene que ver bajo qué sistema es. Si va a ser bajo suma alzada, es que todo está definido y que así sea un poco más, no me van a pagar algo más. En cambio, si es a precio unitario, todo es referencial. Si yo ejecuto más, me pagas más, ¿no? Entonces, eso, como digo, no está restringido a algún tipo de obra. Por ejemplo, si quieren hacer una obra de saneamiento, claro que la mayoría puede decir precio unitario y es válido, pero también hay entidades que pueden sacar a suma alzada. ¿Podrían hacerlo? Sí, pero seguro esta entidad la tiene clara que una obra de saneamiento tiene las cantidades, las magnitudes, los metrados definidos, ¿no? Pero si no lo tiene, mejor es precio unitaria, ¿no? Entonces, esto queda en la entidad. La modalidad de ejecución, también tenemos llave en mano y concurso oferta. El llave en mano, en caso de obras, va a haber dos tipos de llave en mano, en el caso de obras. ¿De qué manera? Por ejemplo, podríamos tener una llave en mano donde voy a hacer la obra y voy a hacer un tipo de equipamiento y algún tipo de operación asistida. Con la operación asistida es, por ejemplo, algún tipo de mantenimiento, algún tipo de capacitación que te puedo brindar en el manejo de los equipos, ¿ya? Pero también puede haber otra llave en mano que contenga, que te elabore el expediente técnico, más te ejecuto la propia obra, más equipamiento, más operación asistida. O sea, es más grande, ¿ya? Y el concurso oferta que tenemos acá abajo, el concurso oferta es netamente expediente técnico más obra. ¿Está bien? Pero en estos casos, principalmente, ¿cuándo aplico, voy a cambiar de color acá, cuándo aplico esta forma? A ver, a ver, ¿cuándo aplico esta parte, ¿no?, de llave en mano que consiste en expediente técnico? ¿Ya? ¿Cuándo voy a utilizar eso, por ejemplo? ¿Ya? Y cuándo aplico el concurso, y cuándo aplico también el concurso oferta. ¿Está bien? ¿Ya? ¿Cuándo aplicamos cada uno de esos, por ejemplo? ¿Ya? Esos dos aplicamos cuando es un diseño y construcción, ¿no? Ahí aplicamos cuando es un diseño y construcción. Quiere decir, con diseño y construcción, ¿qué realizo? El expediente técnico, que ese es mi diseño, y la construcción, que obviamente es la propia obra, ¿no? Y acá ejemplo su equipamiento y todo lo demás. En concurso oferta, la obra, ¿ya? Pero diseño y construcción está dirigido no toda entidad pública, sino está dirigido básicamente a los ministerios y a sus proyectos adscritos a estos. También a las entidades bajo el ámbito de FONAF, ¿no? Entonces, un gobierno regional, una municipalidad o una universidad pública no podría aplicar este tipo de modalidad de ejecución, ¿ya? No podría aplicar. Asimismo, hubo un caso muy interesante, por ejemplo, donde un ministerio quiere hacer su expediente técnico de obra, ¿está bien?, bajo el sistema de suma alzada, ¿ya? Es un ministerio, ¿no? Entonces sí está habilitado, pero su obra lo quiere sacar bajo precio unitario. Entonces acá, por ejemplo, el ministerio, como dijimos, sí está habilitado. O sea, sí puede hacer estos dos de acá, ¿no? Pero el problema, ¿cuál es acá? El problema viene de que este es precio unitario, ¿ya? Esta modalidad de diseño y construcción solamente se aplica cuando es suma alzada, ¿ya? Cuando es suma alzada. Y acá, por ejemplo, no podría aplicarlo. ¿Por qué? Porque no es suma alzada la obra, sino es precio unitario, ¿no? Entonces estaría mal, no podría. A pesar que es un ministerio, no podría.
Salvo que esto cambie y diga, bueno, y voy a hacer bajo suma alzada, ya ahí sí estaría habilitado a hacer ello. Muy bien. Esto ya vimos. Y el procedimiento de selección en obra propiamente es, van a presentar sus anexos y como sabemos, en caso de la oferta económica se registra a través del SEACE, pero en el caso de obras vas a presentar todavía tu anexo número 6, ¿no? Anexo 6, donde está el precio, acá debe estar, ¿ya? El anexo 6, donde vamos a ver el precio. ¿Por qué? Porque hay un desagregado, ¿no? Un desagregado de partidas donde eso no se pone en el SEACE, sino eso tengo que enviarte en mi oferta. Y el comité tiene la obligación de verificar si esas partidas, ya sea el metrado, digamos, la cuantificación, ¿no?, del metrado que se haya puesto por el precio unitario del precio total. Tiene que ser una multiplicación, quiere decir, tiene que ser un barrido de todo. ¿Por qué? Los postores te pueden poner que su oferta está en el 90%, ¿no? Y como que por ahí han redondeado o ajustado, ¿no? Y ahí lo han puesto el 90%. El comité, ¿qué tiene que hacer? Volver a multiplicar, sumar correspondientemente y decir si es 90% o no. Porque si no fuese 90%, digamos que fuese el 89%, esa oferta tendríamos que rechazarla. ¿No es así? Ya. Y ahí también, ya adelantando un poco, es que nosotros, en el caso de obras, por ejemplo, ya sea el tema de precio unitario, suma alzada, disculpen, o precio unitario, el comité sí puede realizar, voy a poner el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, sí puede hacer correcciones aritméticas, ¿no? Aritméticas. Sí puede hacer, ¿ya? En obras nada más. Ya ahorita que estamos viendo el tema de obras, en esto suma alzada y precio unitario, sí pueden hacer correcciones aritméticas. Puede ser que tú le pusiste al 90%, pero al momento que ellos hagan el barrido, puede ser que está al 95%. Entonces, sobre ese precio te van a evaluar, ¿no? Y también puede ser que esté por debajo del 90% y ahí sí tendrían que rechazar tu oferta, ¿ya? Entonces, en ese caso, sí permite hacer la corrección aritmética. Asimismo, sabemos que los requisitos de calificación, por ejemplo, equipamiento y la capacidad técnica y profesional, que es al personal clave y equipamiento, eso quien lo verifica netamente el órgano encargado de las contrataciones para la firma del contrato, ¿ya? Para la firma del contrato. Entonces, en ese momento, lo que se tiene que hacer, ¿cuál es? Ellos probablemente puedan pedir apoyo al área de obras, apoyo, ¿no? Y esa es su función. Quiere decir que el comité entonces va a verificar qué requisitos de calificación, experiencia y solvencia económica. Y también solvencia económica si fuera una LP, porque si es una simplificada, no va, solamente va a encontrar experiencia del puesto. Aquí están los factores de evaluación, ¿no?, que se ha establecido. Y por ejemplo, el precio acá tiene un puntaje mínimo que se considera de 93 puntos, mínimo. Y si fuese llave en mano, 83 puntos. Son mínimos. Quiere decir que puedes ponerle 100 y todos estos factores no lo consideras. O salvo que puedes considerar un mínimo de 93 y puedes considerar los demás factores que consideres que sean necesarios. Muy bien, ya ingresando al procedimiento de selección, como todas las etapas son electrónicas, ¿no? Acá los participantes tienen la oportunidad de formular sus consultas, observaciones, y aquí es donde probablemente te digan si el expediente técnico, ¿no? Acá te van a preguntar sobre el expediente técnico, si se ve bien, si se descarga, no se descarga, ¿no? O si te olvidaste de algún tipo de componente, que ahora es bien difícil ya que en el SEA se ha implementado un módulo donde puedes subir el expediente técnico a detalle, entonces es bien difícil que a una entidad se le va. Pero puedes
la entidad no publique todos los documentos. Quiere decir, voy a poner el caso de un plano y solamente publique un plano y no todos los demás, ¿no? Entonces ahí obviamente el postor va a revisar, te va a cuestionar y eso sería causal de nulidad. Entonces todo lo del expediente técnico va a retroceder acá, a la convocatoria. ¿Ya? Acá sí te pueden observar si tu requisito de calificación, por ejemplo, no coincide con el expediente técnico, y acá sí lo puedes solucionar eso. También con el personal clave cuando no coincide, también, ¿no? Ya integras tus bases, hay, como se dice, una elevación al OCE, pero ahorita está suspendido, este mes de septiembre, ¿no? No hay elevación al OCE. Vamos a pasar a la presentación de ofertas de manera electrónica, y acá vamos a evaluar. En este momento que evaluamos, aplicamos los factores de evaluación, el puntaje, digamos que hayas puesto el precio, y a los que tienes, a los de mayor puntaje, vas a calificar. ¿A cuántos? A los 4 primeros, ¿no? A los 4 primeros son los que yo voy a tener que calificar. Si digamos que tengo el caso que los 4 estén empatados, porque puede darse ese caso, ¿no? Voy a poner que A tenga sus 100 puntos, B también tenga sus 100 puntos, C también 100 y D también tenga 100. Digamos, todos tengan. ¿A quién califico primero? Tendría que hacer el sorteo electrónico y ahí me va a salir quién es el primero, segundo, tercero, y en base a eso empiezo a calificar. ¿Ya? No podría decir que este primero se presentó, se registró y el primero lo califico, y no. Tiene que hacer un sorteo y en base a eso calificamos. ¿Qué vas a calificar? Solamente la experiencia del postor y la solvencia económica. Nada más. Otorgas buena pro, se consiente la buena pro, para la firma de contrato, este postor recién va a presentar sus documentos del personal clave, su formación académica, su experiencia, también el equipamiento. ¿Qué pasa si no te presentan los títulos del personal clave? Subsanable, ¿no? Totalmente subsanable. Si no te presentó la carta de compromiso de un equipo, también va a ser subsanable. La entidad te va a dar un plazo de 4 días ya para que entregues esos documentos. Pero recuerden que ya para la firma de contrato, al menos debes presentar un documento para que habilites la subsanación. Bueno, esta es la simplificada, lo mismo. A ver, vamos a ver acá, quiero ir. Por ejemplo, acá lo que les estaba comentando es que tienes que presentar los documentos. Si no presentas los documentos, ya pues te van a dar pérdida de buena pro, ¿no? Te van a dar la pérdida de buena pro. Lo que tienes que hacer es presentar al menos un documento y lo demás, digamos, te pueden dar el plazo para que subsanes. Pero si eres postor, lo recomendable es presentar todo y sobre eso que te observen. ¿Por qué? Porque si tú no presentas, ya que te den un plazo, pero ese documento esté mal, ya no te van a dar otro plazo para que subsanes. Porque en ese caso te darían pérdida de buena pro porque no cumpliste con lo solicitado. ¿Está bien? Entonces es mejor presentar todos los documentos para la firma de contrato y la entidad te hará las observaciones del caso y tendrías que levantarlas. Si no las levantas también en el plazo establecido de los 4 días, lo que va a suceder es que te van a quitar la buena pro, ¿no? Muy bien. El rechazo de ofertas, ya lo hemos hablado, de acuerdo a los límites del 90 y el 110% del valor referencial, ¿no? En el caso de empate, para ver el tema de las MIPES, o que estas MIPES cuenten con una empresa promocional, ¿no? ¿En qué caso se aplica? Esto se aplica en el caso que nos encontremos en un procedimiento de una adjudicación simplificada, ¿ya? Por si acaso, esto no se aplica en una licitación pública. Esto se aplica en una adjudicación simplificada. ¿Qué tengo que verificar, revisar en este tema? Lo que tenemos que revisar es, primero, si hay MIPES con personal con discapacidad, ¿no? Si una empresa tiene ambos, digamos, está registrado en ambos, o sea, es REMIPE y también es una empresa promocional, está en primer puesto.
¿no? O sea, a él lo voy a sacar, porque los demás pueden ser empresas que ni siquiera son MIPES, ni tengan su registro de empresa promocional, digamos, quedan al último, ¿no? En primer lugar están las empresas que tengan estas dos condiciones, que sean MIPES y empresas promocionales. En segundo lugar, solamente las MIPES. Y en el tercer lugar, ya las empresas normales, ¿no? Las empresas normales. Muy bien. Entonces, tendríamos que ver esto, si tiene o no tiene. Ahora bien, para yo considerar que una empresa, ¿no?, sea o cuente con el registro de empresas promocionales, también tenemos que pedirle su planilla, ¿no?, de trabajadores, ¿ya? Su planilla de trabajadores, pero de un mes antes, ¿ya? De un mes antes. Con la idea de verificar realmente si tiene el 80, o vamos a poner el 30% de toda la planilla, 30 personas, si sufren o tengan la condición de discapacitados. ¿Ya? Entonces, sobre eso va. Entonces, no es suficiente que me presente solamente el certificado de la empresa promocional, sino también pedir la planilla para yo revisar, ¿no? Si no me presentan la planilla, pero sí me acredita esto, o sea, esa empresa promocional, y ustedes saben que el REMIPE no es necesario que me acredite, porque yo tengo que buscarlo a través del link que es del Ministerio de Trabajo, pero acá me tiene que presentar la planilla. Si no me presenta, no sería subsanable y por tanto no podría considerarlo que tenga esta condición. Solamente lo consideraría como REMIPE, nada más. ¿Ya? Entonces eso tendrían que ver en el caso del empate. Ya cuando empezamos la ejecución de la obra, acá voy a ponerlo mejor para que se pueda entender, ya vamos a, la entidad con el postor ganador va a suscribir un contrato. Cuando este postor ganador ya presentó sus documentos, ¿no?, está todo bien y tiene 2 días para la firma, suscriben, ya este postor ya viene a ser el contratista. Pero en obras no es que ya firma el contrato y al día siguiente empezamos la obra, ¿no?, sino que hay un plazo para que la entidad al contratista le entregue ciertos documentos o cumpla ciertas condiciones. Por ejemplo, le tiene que designar a un supervisor de obra, siempre y cuando supere los 4.300.000, ¿no? Igual o mayor a los 4.300.000. En su defecto, a un inspector de obra. Asimismo, tengo que entregarle el expediente técnico, siempre y cuando fue materia de algunas consultas, observaciones y hubo algunos cambios, ¿no? Pero la mayoría de las entidades también entrega el expediente técnico en digital al contratista para que él tenga y lo pueda imprimir cuantas veces desea. Es de acuerdo a cada entidad. La intención es que quede evidencia que yo cumplí con entregarle el expediente técnico. Y esa es otra condición que está en la norma. Asimismo, también le puedo entregar adelantos, puedo hacer entrega de terreno, ¿no? Le tengo que hacer la entrega del terreno para que ejecute. ¿Y cuánto es el plazo que tengo? Como les dije, 15 días. ¿Ya? 15 días para cumplir con todos estos documentos y para que él inicie con la obra. ¿Ya? Pero recuerden, desde el momento que firmamos contrato ya es contratista. No, no es que cuando recién le entrego los documentos es contratista, sino ya firme, ya es contratista, ya ganó derechos. Entonces, si yo no cumplo con entregar los documentos en los 15 días, lo que él podría hacer es resolverme el contrato y pedirme el reconocimiento de daños y perjuicios. Y sí, pues le tendría que reconocer, ¿no? Pero obviamente esa demora o por qué no se le entregó es un tema que la entidad tiene que manejar bien, ¿no? Por ejemplo, se ha dado casos donde no se tiene al supervisor, porque el supervisor recién está en convocatoria o se ha declarado nulo, desierto, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, la norma te permite designar a un inspector o un equipo de inspectores, pero hasta un monto que la valorización llegue a los 4.300.000, ¿no?, para que ahí sí o sí tengas al supervisor. ¿Qué pasa si no tenemos al supervisor? La norma también te dice que podemos suspender porque no tengo al supervisor.
pero la suspensión es de mutuo acuerdo. Si no hay un acuerdo, probablemente el contratista nos pueda resolver el contrato. ¿Ya? La garantía de fiel cumplimiento que presentan para la firma, como sabemos, puede ser la carta fianza o la póliza de caución, pero en su mayoría es la carta fianza. Pero también hay retención del 10%, pero en este caso solamente para las simplificadas. Pero hay ciertos criterios, ¿no? Siempre y cuando el plazo sea mayor a los 60 días, el plazo de ejecución, y tenga como mínimo 2 valorizaciones. Ahí me presentas una DJ solicitándome la retención del 10%. Solamente en este caso, ¿ya? Y claro está que tienen que ser MIPES, ¿no? Por eso dice que en caso de consorcios todos deben ser REMIPES. Aquí está el inicio del plazo. El inicio del plazo, como dijimos, es distinto al momento de la suscripción, ¿no? Yo suscribo, ya él gana el derecho de contratista, pero cuando va a ejecutar la obra, no ejecuta el día siguiente, sino tengo 15 días calendarios siguientes, ¿no? Para yo entregarle todo esto, ¿ya? Le tengo que la entrega del terreno, le entrego los calendarios para que ejecute, también le entrego el expediente técnico de obra, le notifico quién es el inspector o el supervisor, ¿ya? El caso de adelantos, que es un 10, un 20%, queda claro un tema esencial, que solamente en el adelanto directo hay plazos legales, 8 días y 7 días. Tienes 8 días para que me solicites y yo tengo 7 días para que te entregue. Esos días calendarios. ¿Está bien? Si tú no me solicitas dentro de los 8 días, ya no hay ese derecho de que me lo pidas más adelante, ¿no? Porque está plasmado en la norma. Pero en cambio, en otros adelantos, como en este caso el adelanto de materiales, no hay plazo. El plazo tendrías que establecerlo en tus bases. Eso nace desde el requerimiento, ¿ya? Tendrías que establecer cuánto es el plazo de entrega, disculpen, el plazo de la solicitud y el plazo de entrega, ¿ya? Que tendrían que ver. Vamos a adelantar para pasar a las preguntas. El fideicomiso se da cuando el proyecto sea superior a los 5 millones. Ese es en el caso, digamos, para los adelantos que estábamos hablando. Pero en este fideicomiso lo que se busca es que la empresa, digamos la fiduciaria, controle este dinero. Quiere decir que el adelanto que va a pedir el contratista a la empresa fiduciaria va a ser bajo justificación. Por ejemplo, si va a comprar una maquinaria, probablemente la empresa fiduciaria, antes que desembolse, porque va a hacer el pago directo al proveedor, va a pedir la factura o el contrato, ¿no? Y también probablemente va a ver qué tipo de equipo estás comprando, ¿no? Es como que asegura realmente que el dinero, que la garantía se utilice plenamente para la obra, ¿no? En cambio, en los adelantos, acá los tradicionales, tú le entregas, claro, él te emite una fianza a cambio, pero ese adelanto él lo puede gastar en otras cosas que no sean netamente la obra. O sea, puede ser en otros temas, ¿ya? Pero no necesariamente que sea directamente para la obra. En cambio, con el fideicomiso, tienes la garantía que ese dinero que se le va a dar como adelanto, está gastando en temas, en cosas de la obra. Y bueno, la obligación de ejecutar el contrato con el personal ofertado, como sabemos, el contratista está obligado, ¿no? Si yo te oferté a un personal y cumplió con él, estás obligado a ejecutar toda la obra. Sin embargo, se ha puesto un plazo en la norma que debe estar mínimo 60 días, y después de los 60 días, ya, digamos, puedes pedirme que se retire, lo podemos reemplazar. Pero ¿por qué motivos? Por muerte, invalidez, inhabilitación, ¿no? Si en caso no estuviese el personal, yo te cobro medio UT hasta un máximo de una UT. Ustedes tendrán que elegir cuál de los dos. No vayas a dejar el rango de esa manera, porque al momento de querer aplicar va a haber una controversia, ¿no? O sea, acá es no menor de 5 ni mayor de 1. Tú eliges.
Puede ser 0.8, 0.9, pero tienes que establecer un monto. He visto bases donde lo han dejado de esta manera. El problema es cuál le aplicas, ¿no? O sea, no se sabe si es, en qué caso le aplicaría 0.5, en qué casos una UIT. ¿Ya? Eso tendría que estar establecido en las bases. ¿Ya? Asimismo, que cuando reemplazamos a la persona, a este personal clave, el reemplazante debe cumplir con lo establecido en las bases, quiere decir, las condiciones que motivaron su selección. No necesariamente el perfil del cual se está reemplazando, ¿no? Digamos que el personal con el cual yo firmé contrato tenía 10 años de experiencia, pero en las bases me pedían simplemente 8 años. Yo necesito buscar un reemplazo de 8 años, no de 10, necesariamente. ¿Ya? En el caso de adicionales de obra, sabemos que el adicional de obra me va a ayudar a cumplir la finalidad pública. ¿Ya? ¿Y esto por qué se ocasiona? Porque en el expediente técnico no estuvo mapeado. Entonces alguien me preguntará, es que en el expediente técnico no podemos pues ver a fondo, pues no hay que ir debajo de la tierra, si hay un cableado de teléfono, de telecomunicación, si tenemos, ejemplo, algunos tipos de residuos, pero a través de la metodología BIM que vienen aplicando, por ejemplo, la Universidad de San Marcos, la Facultad de Medicina o Enfermería, viene realizando su pabellón utilizando la metodología BIM. ¿Ya? Ellos van aplicando qué hay debajo de, voy a poner del suelo, ¿no? Con eso, ¿qué van a evitar? Probablemente van a evitar adicionales. Los adicionales clásicos que nosotros conocemos es, empiezo a meter la maquinaria y encuentro pues una roca sólida y eso es un adicional porque no estaba en el expediente técnico, claro. Pero si hubieras utilizado la metodología BIM, probablemente lo hubieras sabido, ¿no? Pero son cosas que cada entidad tiene que manejar. Pero bueno, hay la probabilidad que es un adicional, pero el adicional, ¿cuándo está obligado a hacer el contratista? Cuando yo le notifico. ¿Ya? Si no le notifico, no está obligado. Pero aparte de eso, para un adicional de obra tenemos que hacer un expediente técnico, ¿no? Ahora, ese expediente técnico va a llevar un tiempo, ¿no? Mientras no se dé la aprobación de este adicional con este expediente técnico del adicional, no voy a poder avanzar, ¿ya? No se va a poder avanzar. Por tanto, probablemente esta obra va a quedar, voy a ponerla así como paralizada, ¿no? Porque no voy a poder ejecutar mientras me apruebes ese adicional. Porque si el contratista ejecuta, probablemente la entidad le puede desconocer de eso. Además, el adicional yo estoy obligado a hacer desde el momento que tú me apruebes, me digas, te autorizo y está aprobado. Y hay topes, ¿no? La entidad te puede aprobar hasta un máximo del 15% y más del 15% ya viene a ser la Contraloría General. ¿Ya? Y el caso de adicionales no es materia de arbitraje. ¿Ya? No es materia de arbitraje, no es materia de conciliación. Si hay algún tipo de dilema, un tipo de controversia en adicionales, tendrían que ir al Poder Judicial. Y finalmente, las penalidades. Las penalidades, como tenemos la penalidad por mora y otras penalidades, vamos a ver que en otras penalidades, por ejemplo, puedes establecer, como se ha visto cuando no esté el personal, ¿no? Ausencia del personal clave. ¿Ya? Actualmente en las bases tenemos 3 penalidades obligatorias. Entre una de ellas se habla de no acceso al cuaderno de obras, pero ya sabemos que el cuaderno de obras, por ejemplo, es digital. Entonces eso, por ejemplo, ya carecería de pedirlo o de ponerlo, ¿no? Salvo que tú hayas justificado que en tu entidad o, ¿no?, donde labores o en la obra donde se va a hacer no se cuenta con internet y que tienes que utilizar todavía el cuaderno de obra tradicional. Ya ahí sí lo dejarías, pero en el otro caso no. Muy bien, pero en otras penalidades lo que tenemos que poner es y detallar estos 3 criterios que se ha dejado, ¿no? Los supuestos de la penalidad, la fórmula de cálculos 0.5 de UNIT, 5 sobre 1000 del contrato y el procedimiento. O sea, procedimiento, informe del supervisor,
¿no? Informe del área usuaria, eso tendrán que colocar. Entonces, cuando yo detallo otras penalidades, si el ejecutor incumple, le voy cobrando por estos supuestos. Pero si no estaría un supuesto y él incumple sobre algo que no esté establecido, no le va a pasar nada. Pero sí podríamos hacer es que le podríamos resolver el contrato, ¿no? Porque no estaría cumpliendo con mis reglas de juego, con mis términos de referencia. Gobierno del Perú. El Perú primero.